Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dejen quito el eco. Se me olvidó quitarlo. Quiero iniciar con un video que está publicado en el santuario. Eh, Digo, qué raro, ¿verdad? Y es verdaderamente necesario que lo revisemos. En caso de que alguien todavía no lo haya checado, lo vemos y lo escuchamos. Greetings world, we are anonymous. Bueno, si se traba va a ser más complicado, ¿verdad? Pero... Ah, cómo me cae gordo. Lo peor es que lo acabo de... Saludos mundo. Anonymous somos un colectivo de individuos independientes, sin líder y sin que nadie nos dirija. Somos personas que vemos coartada la libertad de expresión en Internet. Y esta porquería se traba. ¿Cómo me cae gordo pinche YouTube? Como si fuéramos simples marionetas, sin derecho a protestar ni reclamar nada. Pero se equivocan. Bueno, en lo que esta mamada decide cargar, básicamente, pues es un mensaje en el canal que se hace llamar Anon 5598. Hay que recordar que no se puede decir que una persona es Anonymous o no. Todos somos Anonymous. Es claro que cualquiera se puede adjudicar y cualquiera de alguna manera debe adjudicarse esta bandera de Anonymous. Hay algunos miembros de Anonymous a quienes les damos obviamente más validez que a otros por su consistencia, por sus logros, pero definitivamente no podemos decir estos son más importantes que estos otros, simplemente pues han trabajado más su credibilidad. Y este mensaje en el canal de Anon 5598, que espero que ya corra sin interrupciones, tiene algunos mensajes increíblemente bien informados, increíblemente bien dirigidos y que me parece que debemos de ponerle atención. Hemos dicho basta, nos hemos rebelado contra un sistema que nos creía dormidos y sumisos, que pensaba que sus actos serían impunes y la verdad ocultada para siempre. Este sistema es el mismo que castiga a quienes intentan decir la verdad. Por esto queremos dar a conocer al pueblo mexicano, y al mundo nuestra decisión y reflexión a través de la siguiente declaración. A muchos parece exagerado exigir la invalidación de las elecciones, porque lo ven como disputa electoral al estilo sueco, en abstracción del cinturón de criminalidad que rodea el fraude. No obstante, se trata de políticos y medios amafiados no solo para legitimar la elección, sino para disimular el golpe de Estado que se está perpetrando. Mientras tiene lugar la calificación del Tribunal Electoral sobre los miles de delitos cometidos por el PRI para imponer a su candidato Enrique Peña Nieto como presidente, se puede observar la semejanza de la crisis política que vive México con la Checoslovaquia de 1989, o con el terror que vivió El Salvador, 10 años antes. En Checoslovaquia, las multitudes exigían en las plazas públicas acabar con el totalitarismo. Los estudiantes eran redes humanas para despertar la conciencia contra la mano dura del régimen. Salieron a la calle a exigir democracia y fueron reprimidos por la policía. Como respuesta del pueblo, obreros y miles de estudiantes más se sumaron a las manifestaciones en contra del régimen y no pararon. Las manifestaciones masivas hicieron visible la lucha política al mundo, pese a que eran ignoradas por los medios nacionales, porque eran propiedad del gobierno. No hubo derramamiento de sangre, aunque el ejército rondaba las calles. Los militares estaban listos para defender al régimen, pero no para disparar contra civiles. En aquella Checoslovaquia, increíblemente como en el México de hoy, también hubo fervorosas ovaciones por el ciudadano medio, que tenía una idea predominante del orden como base de lo justo, y privilegiado en la burocracia del régimen vivía en su zona confort.
Incluso el discurso del poder totalitario seducía a sus seguidores de mayor precariedad económica con el tema de la eficiencia para resolver problemas que la democracia no tendría condiciones para resolver. Y aún así las multitudes no dejaban de rugir contra la represión y el encarcelamiento de sus compañeros, opositores y activistas, contra la confiscación de bienes, contra la depredación sistemática al pueblo, mientras el régimen hacía esfuerzos sin descanso para crear una imagen de aparente unidad al mundo. México 2012. El PRI nunca ha dejado de tener el poder. Hay suficientes elementos de análisis para sostener que las alternancias gubernamentales fueron acordadas, convenidas con la simulación de oposición panista. Para muchos mexicanos esto no es novedad. A la distancia que nos da el tiempo, lo vemos más claro. Carlos Salinas de Gortari asumió el poder presidencial en 1988, por medio de un fraude electoral. En aquel tiempo, el IFE recién creado como tal, actuó igual que ahora, minimizando el fraude y poniéndose a las órdenes de Salinas. Ni tampoco ha dejado de utilizar intelectuales y periodistas que sin pudor ponen su nombre para darle credibilidad al performance de la transición. El legislativo también se ha sometido sin chistar. Y esos 6 años del PRI fueron depredación, represión, magnicidios y masacres silenciadas. Salinas, como el régimen totalitario, también hizo un esfuerzo especial por mantener la imagen de una nación dinámica frente al mundo, y se encargaba casi personalmente de mantener a los medios contentos, muy contentos. Fue la diferencia con sus sucesores. En los siguientes 12 años no cambió nada, excepto que a la clase política se le soltó el cinismo. Los políticos con más avaricia se convirtieron en narcotraficantes, y los narcos querían saber lo que era el poder del erario, ambos sin disimularlo. Así se crearon los compadrazgos entre funcionarios públicos y líderes de los cárteles, se compraron curules y cargos públicos, volvieron adicto al ejército, sicarios a los federales, quitaron del camino a quien estorbaba sus planes, desde Luis Donaldo Colosio hasta valientes líderes de sindicatos, jueces honestos y activistas de derechos humanos. Y siguieron manteniendo contentos, muy contentos, a los medios. Este es el contexto del México que enfrentamos hoy, un régimen secuestrado por el narcopoder desde 1988. Un México donde los ciudadanos tienen que adaptarse al molde que oficialmente se impone por seguridad. Al mínimo desacuerdo, se aplica la fuerza, se lanza la amenaza de muerte. Y si se persiste, la muerte misma, como medida de terror. El narcopoder no puede mantener este régimen sin policías ni militares drogados, solo así pueden cruzar la línea y perpetrar feminicidios y asesinar sin vacilación a jóvenes inocentes. El narcopoder necesita de un poder judicial subyugado con riquezas, propiedades, viajes, con becas totales para sus hijos en las escuelas privadas de élite en Europa. Todo esto porque necesitan que los magistrados les garanticen impunidad. El narcopoder necesita de todos los dependientes del alcohol y de la cocaína para volverlos sumisos. Un asunto doméstico ya entre ellos, como el de las casas de prostitución a domicilio de Polanco. Los más perversos se convierten en depredadores sexuales de niños y jovencitas adolescentes, como ya han sido denunciados por Lidia Cacho, a quien para evitar matarla porque eso distraería mucho por ahora, la expulsaron del país con amenazas. La propia realidad de los legisladores, pues, los pone de rodillas al narcopoder. En este solo hace 6 años la única posibilidad de transformación. El triunfo electoral, pacífico, de Andrés Manuel López Obrador. Pero se le dio la espalda. Ahora, en esta elección del 2012, los partidos políticos, jueces y sometidos, trabajaron tanto en aparentar la democracia, que los delitos electorales se les desbordaron. Los medios, sirvientes corruptos y antes, fueron incompetentes en legitimar el 1 y 2 de julio el supuesto triunfo de Peña, porque no pudieron competir con la información que daban las redes sociales, una pesadilla para los criminales. No hay que olvidar que el lavado de dinero es un crimen que se persigue internacionalmente, y está estrechamente vinculado con mafias que cometen otros crímenes no de menor gravedad, como desapariciones forzadas, tráfico de drogas y corrupción de autoridades. No es, pues, un asunto meramente financiero, de rebase de tope de campaña en lo que incurrió el PRI, aunque los medios lo callen y el IFE insista en ignorarlo. A muchos mexicanos les parece exagerado exigir la invalidación de las elecciones, porque lo ven como un asunto de disputa electoral estilo sueco, en abstracción del cinturón de criminalidad que rodea el fraude.
No obstante, se trata de políticos y medios amafiados no solo para legitimar la elección, sino para disimular el golpe de Estado que se está perpetrando. El golpe lo están dando los magistrados que simulan calificar la elección, cuando lo que está en juego es un crimen de índole judicial. Un solo ejemplo del sesgo del Tribunal Electoral es la sentencia en favor de Marco Antonio Blázquez Salinas, con denuncias de peculado e íntimo amigo del narcotraficante Jorge Anglron. Destituyó a un verdadero político de izquierda en la candidatura al Senado por Baja California, que tenía 30 años de lucha social, Juan Pablo Leibar Rodríguez. Este lo demandó y los magistrados favorecieron al narcotraficante sin siquiera tener militancia en el partido Movimiento Progresista. La verdadera izquierda fue desplegada y el partido desprestigiado. Menciono uno de los casos menos conocidos. El golpe lo está dando el IFE, el principal sirviente de Salinas de Gortari, Leonardo Valdés Zurita, con descarado cinismo, que se ha convertido en el defensor del PRI en flagrante violación de los derechos políticos de los mexicanos. El golpe lo están dando las cúpulas de los partidos políticos que simularon ser oposición y dejaron filtrar a narcotraficantes y a corruptos de Televisa. El golpe lo está dando Enrique Peña Nieto, que sin haber ganado la elección, e ignorando toda demanda en su contra, con expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los atentados contra su expareja homosexual, con expediente abierto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el mismo caso y por el de Atenco, con denuncias de financiamiento ilegal de su campaña, lavado de dinero y peculado, ya está fungiendo como presidente. Ya lanzó a sus serviles legitimadores del poder, el boletín de prensa para anunciar que impulsará en septiembre la ley contra la corrupción. El golpe significa una violación a la Constitución, a los protocolos institucionales, a leyes electorales, y una violación a nuestra dignidad. A diferencia de México, en Checoslovaquia, los medios fueron el punto de inflexión en el cambio del sistema, porque advirtieron que se pondrían en paro nacional junto al pueblo si no los dejaban transmitir las noticias con veracidad. Hoy, los mexicanos no contamos con los medios, pero tenemos las redes sociales que a pesar de no llegar a toda la población mexicana, somos millones que hemos despertado y nos hemos sumado a las convocatorias de conciencia. Es nuestro poder independiente, libre, global, que el narcopoder no puede tocar, y menos a quienes estamos fuera de México. Ya lo demostramos en todo el proceso electoral, ahora falta en la defensa de la democracia. México necesita el apoyo hoy. Y no necesitamos armas. Necesitamos solidez y valor para parar este golpe. La lucha no puede ser solo política, porque ellos son una mafia que recurre al tráfico de influencias y corrupción. La lucha tiene que ser ahora también económica. Las movilizaciones masivas son indispensables para llamar la atención del mundo sobre lo que sucede y para mostrar nuestra fuerza y autoestima colectiva, pero la ofensiva final tiene que incluir la huelga general. Es necesario para cerrar la llave del erario y como presión para que invaliden la elección. Lo que derrocó el régimen totalitario después de que iniciaron las primeras manifestaciones en Checoslovaquia, fue la huelga que paralizó al país el 27 de noviembre de 1989. El régimen no lo resistió. El narcopoder tampoco lo resistiría. Pensemos juntos, el golpe ya está ahí. Así que para terminar, queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos de México y del mundo que tenga conciencia social y los que no, para que se impliquen y continúen manifestándose. Cada cual en su propio ámbito, cada uno con su nivel de compromiso, para que entre todos podamos destruir la cena, la corrupción, el abuso de poder y podamos vivir en libertad de expresión, unidos como uno, divididos cero. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Esperanos. Greetings world, we are anonymous. Pues básicamente nos deja muy claro en dónde estamos parados en este momento. Estamos efectivamente enfrente de lo que se puede interpretar bajo todas las de la ley como un golpe de Estado, como una, efectivamente una imposición, pero en forma de, ¿qué es un golpe de Estado? Básicamente, por quienes pudieran llegar a dudar que esto efectivamente es un golpe de Estado, como ya se le ha llamado, que esta imposición le den la madre a cualquier posibilidad de Estado organizado. Un golpe de Estado es que se le quite el poder a quien se supone que lo esgrime de manera legal. En este momento se supone, en teoría, según ese papel
que regularmente es ignorado por los gobernantes, la Constitución. Se supone que somos una democracia en la cual la mayoría de los votantes, a pesar de que es una ley bastante ridícula, porque pues debería haber una segunda vuelta para que fuera realmente la mayoría de los votantes y no nada más un pequeñísimo fragmento, pues bueno, pero la ley actualmente dice que para ser electo presidente se debe de ganar unas elecciones populares limpias, equitativas y justas, aunque pueda haber aunque pueda haber algunos términos que pueden ser subjetivos, sin embargo, bajo cualquier subjetividad llamando a cierta objetividad, nadie en su sano juicio y con la suficiente información como la que está en el quinto poder en las redes sociales puede afirmar que esto fue una verdadera elección. De manera que es un golpe de Estado descarado, es un golpe de Estado increíblemente sometido a la información o a los medios, mejor dicho, de desinformación que abonan a que ya nos freguemos y a que no hagamos nada, que ya para qué, total, hay que componer las leyes a ver si no nos la vuelven a hacer como nos lo han hecho 191 años. No, efectivamente no, no se puede uno quedar en, ay, ya veremos después, no, ya es un hecho. El Trife cada vez da más muestras de que no va a ser su trabajo, cada vez va a dar muestras, bueno, sigue dando muestras de que en México efectivamente se legaliza este golpe de Estado desde el narcotráfico, desde que a través de miles de millones de pesos de dinero sucio se pueda comprar una elección. Por cierto, déjenme pongo la actualización. El golpe de Estado en México. De manera que pues es innegable que tiene que haber un estallido social, que va a haber un estallido social, no hay de otra. Le apostamos a que sea desarmado, le apostamos a que sea pues inteligente, que sea de manera que podamos pensar en que el derramamiento de sangre no sea por el levantamiento en contra de este golpe de Estado, en contra de esta imposición de parte de los que a tantos y tantos millones que confiamos y que invitamos a la gente a que fuera a votar pensando inocente o estúpidamente, si quieren verlo así, que iban a hacer valer lo que nosotros dijéramos en las elecciones, siendo que pues a todas luces lo que se diga en las elecciones a ellos los tiene absolutamente sin cuidado. Hoy escribe precisamente Víctor Hernández en el blog de Izquierda cómo pues se demuestra nuevamente que los conteos distritales o los recuentos distritales, a ver, vamos a poner esto rápidamente en contexto. Se supone que el PREP era el programa de resultados electorales preliminares y que no eran oficiales porque eran conteos, como el nombre lo dice, preliminares. Sin embargo, además este PREP que ha resultado por todos los análisis, no ha habido un solo análisis que diga que es válido, todos los análisis que se le han hecho demuestran que es matemáticamente imposible, que está completamente manipulado, que incluso durante el periodo que estuvo apagado de todo, porque se cayó el sistema, como en los buenos fraudes mexicanos, se cayó el sistema y durante esa caída del sistema de todas maneras se siguieron sumando votos para Enrique Peña Nieto mágicamente. Bueno, se supone que en los conteos distritales, que era el nombre original, se iban a contar verdaderamente los votos para validar el PREP, pues no se hizo. Fueron recuentos en donde además ni siquiera se contaron todos los votos, ni siquiera se siguieron las reglas, como demostraron miles de casillas en donde los ciudadanos fueron responsablemente a tratar de verificar que se contaran eficientemente los votos. No se hizo así. La cantidad de irregularidades sigue siendo descomunal. No hubo un conteo de votos, así de ese tamaño es el fraude electoral. No se contaron los votos. Se recontaron
las incongruencias del PREP, pero las boletas en sí no se contaron. Se contó menos del 4.78% de voto por voto. En realidad, insisto, y así lo dice la misma pseudoautoridad, fueron los recuentos distritales, porque nunca se contaron realmente los votos. Así como se hizo el fraude electrónico a la hora de subir las cosas al PREP, así se mantuvo. Y los recuentos distritales, como se iba a descubrir que estaba el fraude todavía más grande, se decidió ni siquiera contar todas las casillas. Hay por ya una disposición de que se anulen apenas alrededor de 500 casillas, que es una intrascendencia, lo cual pues representa nada, representa un porcentaje intrascendente, a pesar de que es mucho más del 25% de las casillas que se está completamente demostrando a través de las redes sociales, con elementos legales, con elementos matemáticos, con elementos totalmente válidos, que esto no cuenta. Pero bueno, es impresionante que los medios siguen fascinados, haciéndonos creer que ya no debemos de quejarnos, que mejor hay que trabajar. Vamos a recordar qué hemos hecho durante 191 años de vida independiente. Eso, trabajar, pensar que verdaderamente se puede avanzar trabajando. El porcentaje de mexicanos que han avanzado trabajando es mínimo y cada vez es menos. Más de la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo. El desempleo, que se alarman tanto porque en España son supuestamente, uy, qué terrible, más del 22%, bueno, aquí es más del 56%. Se habla incluso, según algunas organizaciones no gubernamentales, de 58%. Gente que tiene que trabajar en el subempleo porque no hay otra alternativa. Y evidentemente también una fuerte cantidad de millones de mexicanos que ni al subempleo pueden aspirar. ¿Y para eso nos sirve no protestar? ¿Para seguir igual? No, perdónenme. Pero, ¿cuál es el resultado de ponernos a trabajar y seguir como borreguitos? Que sigamos igual. Nada más un idiota, nada más un loco puede aspirar a que pudiéramos mejorar haciendo las cosas igual. Las cosas en México no funcionan. Éramos una nación pobre, éramos un estado incompetente, éramos un país mediocre. El haber aceptado un fraude hace 6 años nos ha convertido ahora, además, en un narcoestado fallido. Nada más es de terror pensar en lo que nos puede convertir un siguiente fraude electoral. No, señores, va a haber un levantamiento, va a haber una insurrección. No me queda duda. Y no necesitan ser millones en ningún lugar. Ni siquiera la misma mal llamada Revolución Mexicana fueron millones los que se levantaron contra, pues, los opresores, que terminaron siendo otros, pero bueno. Independientemente, seguiré afirmando que ningún levantamiento armado ha tenido verdaderamente los resultados esperados, y en esta ocasión no se está llamando a las armas, porque claramente las armas tampoco nos han funcionado, pero de que tenemos que evitar de cualquier manera, por todos los medios habidos y por haber, eso me queda muy claro. Como dice Hasibi, la miseria y la desnutrición, pues sí es lo que nos espera con el PRI. ¿Cuál es la solución? Simple y sencillamente no permitir que este señor sea presidente. Se habla ya de algunas posibles medidas de desobediencia civil, a cerrar por completo el Congreso de la Unión, a tomar instalaciones por la vía pacífica. Ayer precisamente dedicamos un rato por un conflicto del CCH Naucalpan, en lugar de estar cerrando escuelas. Definitivamente tenemos que cerrar estas narcoinstituciones, tomar el trife, hay infinidad, y no estoy dando ideas, afortunadamente existe una convención nacional contra la imposición con más de 300 organizaciones que han sido protagonistas de la resistencia contra la imposición, que están enarbolando, que están organizando
Y nosotros, nuestra labor como medio de difusión, como medio de información real, como medio de información ciudadana, como los llama o como nos llama el señor Víctor Hernández, es difundir estas soluciones. Nos dice por aquí, dice María López, entonces, como siempre que dices eso, yo me pregunto, ¿cómo? Exacto, bueno, insisto, es precisamente lo que acabo de decir, el cómo se está decidiendo en estas convenciones, que además están abiertas para cualquiera que quiera participar, cualquiera que quiera ir a las convenciones contra la imposición, que la segunda pues está por suceder, la primera fue en San Salvador Atenco, pueden acudir, y ahí se está gestando el cómo, además de que hay algunas otras organizaciones que no participan y que tampoco están dispuestas. Podemos hablar del movimiento progresista que no participa en estas convenciones, pero que estoy seguro que tampoco va a permitir la imposición. Efectivamente, paro nacional me parece una de las alternativas más lógicas y más fuertes, paralizar el país. ¿Por qué? Porque no podemos seguir avanzando hacia el despeñadero. Seguir avanzando y seguir trabajando y seguir estudiando así es estar totalmente de acuerdo con que vamos a ir ciegamente avanzando hacia hundirnos todavía más. ¿Tocaríamos fondo con Peña Nieto? No lo sé, tal vez no, pero es muy probable. El problema es que llamarle fondo a un país que ya está tan hundido es verdaderamente, bueno, ya peligroso, se queda corto la expresión. En fin, dice Ale Villemin, Santo, ¿qué opinas de las camionetas y personal de Televisa traficando dinero? No conozco el caso, pero vamos a revisar si tenemos algo al respecto en el santuario. Por cierto, estoy viendo que se están duplicando mis tweets, no viene ni al caso, pero tengo que ver por qué están saliendo dobles algunos tweets, no tiene ningún sentido. Bueno, regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y un atento porque ya nos hacía falta. Chinga tu pinche madre, Peña. Perdóname, pero no vamos a permitir por ningún motivo otro narcotraficante en la presidencia. Salud.